Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración, conmemoración de Santas Perpetua y Felicidad. Perpetua era una joven madre de 22 años que tenía un niñito de pocos meses. Pertenecía a una familia rica y muy estimada por toda la población. Felicidad era una esclava de Perpetua. Era también muy joven y en la prisión dio a luz una niña que después los cristianos se encargaron de criar muy bien. Estas dos santas murieron martirizadas en Cartago, África, el 7 de marzo del año 203. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Dios de la paz, que nos llama a la conversión en este tiempo de Cuaresma, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en este viernes después de cenizas. Siempre nos estamos preparando y adentrando de a poquito en este camino de conversión. Nueva mentalidad, metanoia, cambio de mentalidad. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor y humildemente le pedimos perdón. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, acompaña con tu benevolencia los comienzos de nuestro camino penitencial, para que nuestras prácticas exteriores expresen la sinceridad de nuestro corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro de Isaías. Así habla el Señor Dios. Grita a voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como una trompeta. Denúnciale a mi pueblo su rebeldía y sus pecados a la casa de Jacob. Ellos me consultan día tras día y quieren conocer mis caminos, como lo haría una nación que practica la justicia y no abandona el derecho de su Dios. Reclaman de mí sentencias justas. Le gusta estar cerca de Dios. ¿Por qué ayunamos y tú no lo ves? ¿Nos afligimos y tú no lo reconoces? Porque ustedes, el mismo día en que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan a su servidumbre. Ayunan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días, si quieren hacer oír su voz en las alturas. ¿Es este acaso el ayuno que yo amo, el día en que el hombre se aflige a sí mismo? Doblar la cabeza como un junco, tenderse sobre el cilicio y la ceniza. ¿A eso lo llamas ayuno y día aceptable al Señor? Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos, compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo, cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor responderá. Pedirás auxilio y Él dirá, aquí estoy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Ten piedad de mí, Señor. Por tu bondad, por tu gran compasión, borra mis faltas. Lávame totalmente de mi culpa y purifícame de mi pecado. Tú no desperdicias un corazón contrito, Señor. Porque yo reconozco mis faltas y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé e hice lo que es malo a tus ojos. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Los sacrificios no te satisfacen. Si ofrezco un holocausto, no lo aceptas. Mi sacrificio es un espíritu contrito. Tú no desprecias el corazón contrito y humillado. Tú no desprecias un corazón contrito, Señor. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha.
Que el Señor Jesús esté con ustedes. y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Se acercaron a Jesús los discípulos de Juan Bautista y le dijeron: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos mucho, mientras que tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Llegará el momento en que el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en este viernes, después de ceniza. Ya en Duponamo y Curiayepa, desde el primer día en que comenzamos el tiempo de Cuaresma, con ese miércoles de ceniza, que el Señor nos presentaba la oración, la limosna y el ayuno. Estos tres elementos, decíamos, la oración era para sensibilizarnos en este contacto con Dios. La oración es Dios y el hombre. La limosna, el lemosina es el encuentro, el teshacuá con nuestros hermanos. Y el ayuno, decíamos, que nos sirve a nosotros para entrar en una sintonía con nosotros mismos. Entonces estar siempre dispuestos, atentos para luchar contra el mal. A este día una anécdota que le pasó, dice que se acercaron los discípulos de Juan el Bautista y también los fariseos, ¿verdad? Y le dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos? Ellos dicen: estamos ayunando. Y sin embargo, tus discípulos, los que te siguen a vos, no ayunan, y Jesús le responde, ¿verdad? ¿Acaso los amigos del novio pueden estar tristes mientras el esposo está con ella? ¿Cierto? Y la fiesta allá, en fiesta, quiere decir que no podemos ayunar. Entonces, queridos hermanos, esto de la privación del novio, quiere decir que nosotros, esperando justamente la presencia, objetivo, la presencia del novio, nuestro ayuno es siempre en función de sensibilizarnos, estar atentos y buscar siempre la presencia de Dios. Es por eso, queridos hermanos, que nosotros ayunamos. Cuando ayunamos es porque estamos necesitando la presencia de Dios entre nosotros. A opear entonces la ñandeña entender opear quiere decir que aquí en nuestra nación ñandé, en nuestro Atiguazú, lleva nuestra comunidad, nuestra sociedad, ya ayunara en serio, porque la ya lleva, justamente falta. Aquí no está el Señor, Dios no está en medio de nosotros, queridos hermanos. O faltañan de, porque es la corrupción, es la ibaía. Y por eso dice, si el novio verdaderamente está en medio de ustedes, es decir, si Dios está en medio de ustedes, no hace falta ninguna privación. A eso queremos llegar. A opea la ñandeña entender. Pero entonces nosotros quiere decir que en este tiempo de Cuaresma necesitamos hacer verdaderamente ayuno. El ayuno que nos prepare, el ayuno que nos haga buscar la presencia del novio. El ayuno que nos haga buscar la presencia de Dios por todos los medios. Que Dios reine en medio de nosotros, que Dios venga en medio de nosotros, que Dios se haga presente en medio de nosotros. Porque opea la ñego te veina, opea la ya de cágina. Y este es el sentido principal del ayuno. Entonces, cuando Jesús nos está exhortando a esto, a revisar un poco nuestra propia vida, nuestro propio camino, y Él les hace la pregunta retórica también, ¿verdad? Porque Él les vuelve a decir, ¿acaso los amigos del esposo pueden estar tristes mientras el esposo está con ellos? Pañandeña responde Ana. Y ciertamente que no, esa es la respuesta, pero la lógica
Porque cuando nosotros estamos en esta fiesta, porque le tenemos ya a Dios, eso quiere decir que hemos llegado a lo esencial y lo fundamental de la construcción del reino de Dios. Pero cuando nosotros miramos y decimos, en realidad nosotros tenemos que seguir ayunando, tenemos que seguir esforzándonos, quiere decir que Dios falta en nuestra sociedad, que Dios aún no ha entrado en medio de nosotros. Cambio de mentalidad, eso quiere decir la conversión, eso quiere decir justamente la metanoia, conversión, es cambiar de chip, es cambiar tu forma de vivir, tu forma de pensar, tu forma de actuar, tu forma de vivir como cristiano. Y solamente en ese momento vamos a poder decir, ¿verdad?, que el novio ya está en medio de nosotros, que Dios ya está en medio de nosotros, que Dios reina en medio de nosotros. Ciertamente que después Jesús va a terminar diciendo aquí a estos que vienen a preguntarle, ¿verdad? Llegará, por eso les dice, el momento en que el esposo le será quitado. El esposo le será quitado. Y si nosotros, queridos hermanos, vivimos sin la presencia de Dios que nos han quitado de nuestra sociedad, Dios que nos han quitado de nuestras familias, Dios que nos han quitado de los lugares esenciales y fundamentales donde se tiene que realizar la sociedad, evidentemente que nos llama de nuevo a un ayuno, pero profundo y sincero. Queridos hermanos, pidamos esta gracia especialmente al Señor hoy y por la lógica, así como vemos nuestra realidad, para que Dios se vuelva a ser presente en medio de nosotros. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras peticiones. A cada oración respondemos: que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que este camino cuaresmal ayude a todos a perseverar en la oración y en la caridad, primordialmente con los más necesitados, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por los padres de familias, para que descubran la bondad de Dios y fomenten la reconciliación en sus hogares, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos nosotros, para que el Señor nos purifique de nuestros pecados y nos ayude a vivir con respeto el tiempo cuaresmal, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Dios de bondad, escucha todas estas peticiones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos y el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor, pan y vino serán después
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, el sacrificio de nuestra observancia cuaresmal, que Él nos haga más gratos a tus ojos y más generosos en la práctica de la penitencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia. Ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles, ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha confianza, decimos la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, en nuestras familias, en nuestro país, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias.
estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que la participación en tus misterios nos purifique de todo pecado y nos disponga a recibir los dones de tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, que es siempre auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, que solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no la quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza, esa palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta.